Los mercados de divisas. Los tipos de cambio se determinan en el mercado de divisas. Los principales agentes de este mercado son los siguientes: los bancos comerciales, las instituciones financieras no bancarias, las empresas multinacionales y los bancos centrales. Bancos comerciales. La inmensa mayoría de las transacciones en el mercado de divisas se realiza a través del intercambio de depósitos bancarios denominados en diferentes monedas. Instituciones financieras no bancarias. Entre estas instituciones se cuentan bancos de inversión, corredoras de bolsa, compañías de seguros, administradoras de fondos mutuos, fondos de pensiones, hedge funds, family offices, etc. Empresas multinacionales. Son empresas que operan en varios países y compran o venden moneda extranjera para comprar o vender bienes, servicios y activos financieros. Bancos centrales. Los bancos centrales hacen transacciones de reservas internacionales. Estas instituciones intervienen poco, pero sus movimientos sugieren cuál será el futuro de la política macroeconómica, lo que tiene efecto en las expectativas, y a través de estas expectativas pueden tener una gran influencia en la dinámica de los tipos de cambio. Características del mercado. Los intercambios de divisas se desarrollan en importantes centros financieros, ubicados en ciudades como Londres, Nueva York, Tokio, Singapur, Frankfurt y Hong Kong. En el caso de los mercados de divisas, el centro financiero mundial es Londres. Estos mercados operan de forma continua y se encuentran tan integrados que prácticamente no existen oportunidades de arbitraje. Los precios se igualan instantáneamente en los diversos mercados. Es decir, no es posible encontrar, por ejemplo, que el dólar esté más barato en Nueva York que en Londres y que de esa forma podamos comprar dólares en Nueva York para después inmediatamente venderlos en Londres. Los mercados están tan integrados que esas oportunidades de arbitraje desaparecen en décimas de segundo. El mercado de divisas es por lejos el mercado más grande del mundo en términos de volumen, seguido del mercado del crédito. La mayoría de las transacciones cambiarias se reducen al cambio de dólares estadounidenses por otras monedas. Incluso cuando el objetivo de un banco es vender una moneda que no sea el dólar y comprar otra diferente. Por ejemplo, un banco chileno que quiera comprar pesos mexicanos cambiará pesos chilenos por dólares y luego cambiará los dólares por pesos mexicanos. Esta alternativa es más eficiente y barata que buscar un propietario de pesos mexicanos dispuesto a comprar pesos chilenos. Moneda vehicular o pivotal. Una moneda vehicular es una moneda ampliamente utilizada en contratos por partes que no residen en el país emisor de la divisa vehicular. La principal moneda vehicular es el dólar estadounidense, ya que el 88% de las transacciones en el año 2019 involucró dólares estadounidenses. Otras monedas importantes son el euro y el yen japonés, con un 32 y 17% de las transacciones del mismo año respectivamente. Una divisa históricamente importante es la libra esterlina del Reino Unido, con un 13% de las transacciones. Esta era la moneda vehicular antes de que fuera reemplazada por el dólar estadounidense, a partir de los tratados de Bretton Woods. Estas monedas vehiculares también se usan como monedas de reserva de los países, es decir, las reservas internacionales de divisas que mantienen los bancos centrales para intervenir los mercados de divisas y para estabilizar los shocks macroeconómicos. Las transacciones se realizan en mercados descentralizados como el mercado Forex, por sus siglas de Foreign Exchange Market, que son grandes mercados organizados ubicados en importantes centros financieros, pero también se realizan a través de transacciones over the counter, también conocidas por sus siglas OTC, donde se hacen transacciones a medida de las partes sin la supervisión de un mercado organizado. Tipos de transacciones más importantes. En primer lugar, el tipo de cambio spot,
que son transacciones al contado, que se realizan a través de los mercados Forex y over the counter. 2. Tipo de cambio forward, que son transacciones a plazo, realizadas principalmente over the counter. Swaps de divisas, también conocidas como permutas, se realizan over the counter. Futuros. Este es un tipo de transacción similar a la del tipo de cambio forward, que se realiza, a diferencia del forward, en mercados centralizados y organizados, Forex. Y por último, opciones, que se transan principalmente over the counter y una parte menor en Forex. Tipo de cambio spot y forward. Tipo de cambio spot quiere decir tipo de cambio al contado y se refiere a transacciones de divisas al contado, donde las partes acuerdan cambiar depósitos interbancarios de forma inmediata. El tipo de cambio forward quiere decir tipo de cambio a plazo, que son operaciones específicas en una fecha valor futura, que pueden ser, por ejemplo, 30 días, 90 días, 180 días o incluso años. La fecha futura a la que las divisas se intercambian se denomina fecha valor. En inglés, esta fecha valor se conoce como value date o maturity date. Ejemplo de operación y tipo de cambio forward. En una operación a plazo, a 30 días, dos partes acuerdan, el 1 de abril, intercambiar 100.000 libras esterlinas por $155.000 el 1 de mayo. El tipo de cambio a plazo sería entonces $1,55 por libra. Generalmente, el tipo de cambio forward es distinto del tipo de cambio spot y del tipo de cambio forward que considera fechas valor diferentes. Por ejemplo, en este gráfico de la izquierda vemos el tipo de cambio spot como una línea entrecortada y el tipo de cambio forward a distintas fechas valor. A 3 meses, a 6 meses, a 9 meses y a 12 meses. Donde se observan que estos tipos de cambios están correlacionados, pero son distintos. El gráfico de la derecha muestra una comparación de tipos de cambio forward y spot. Este es el tipo de cambio entre el dólar y la libra esterlina. Tipo de cambio forward. Estos contratos se usan como cobertura de riesgo cambiario. Por ejemplo, un importador chileno compra bienes y pagará en 30 días a su proveedor. Por lo tanto, tiene una cuenta por pagar en dólares. Si el peso se deprecia en dicho periodo, le saldrá más caro pagar a su proveedor, disminuyendo sus ganancias. La operación forward le permite asegurarse contra riesgo cambiario. Compra dólares a plazo fijando su precio. Otro ejemplo, un exportador chileno vende bienes y le pagarán en 30 días. Tiene una cuenta por cobrar en dólares. Si el peso se aprecia en dicho periodo, recibirá menos pesos por la misma cantidad de dólares, disminuyendo sus ganancias. El exportador vende dólares forward para fijar el tipo de cambio. Swap de divisas. El swap es una venta al contado de una moneda, combinada con una recompra a plazo. En otras palabras, es una combinación de venta de divisas spot y recompra de las divisas forward. Permiten a las contrapartes cumplir ciertas necesidades temporales de divisas a menores costos de transacción que si fueran operaciones separadas. Por ejemplo, Toyota recibe $1 millón por ventas en Estados Unidos y no los necesitará hasta dentro de 3 meses. En este caso, la opción del swap sería más conveniente que la compra y venta de un bono, que implica hacer 2 transacciones y por lo tanto pagar 2 comisiones. Los swaps constituyen una proporción significativa de todas las operaciones en divisas. También se conocen como permutas de divisas. Futuros. Son instrumentos financieros que permiten mitigar riesgo cambiario. Son similares a un contrato forward, pero son estandarizados y se transan en mercados. Por lo tanto, permiten salirse del contrato, es decir, venderlo en cualquier momento. Opciones de divisas. Un contrato de compra, call otorga la opción, pero no la obligación, al comprador del contrato
de comprar una cierta cantidad de divisas en determinada fecha futura, a un determinado tipo de cambio. Un contrato de venta o put otorga la opción, pero no la obligación, de vender divisas en una determinada fecha futura, a determinado tipo de cambio. Es decir, las opciones son similares a los contratos forward, pero se diferencian en que dan la opción de comprar o vender divisas a determinado precio, pero no la obligación, mientras que el contrato forward obliga.